El oficial de préstamos del Departamento de Asuntos de Veteranos tenía las manos temblorosas mientras cerraba con llave la puerta de su oficina detrás de mí. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes de repente, y la pequeña oficina gubernamental se encogía a nuestro alrededor. El oficial Jerome Vickers, un hombre que probablemente había procesado miles de solicitudes de veteranos sin pestañear, ahora sudaba a través de su camisa de vestir. «Señor Rafford», susurró, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera irrumpir en cualquier momento. «Su padre no era quien usted creía que era». Giró su monitor hacia mí, y sus dedos temblaron mientras señalaba la pantalla. El paquete de compensación ha estado guardado en una cuenta clasificada durante 16 años, acumulando intereses desde 1979. El número que me mostró me hizo doblar las rodillas. Tuve que sujetarme del borde de su escritorio para no caer. $4.700.000. Mi mente no podía procesarlo. Esa misma mañana había estado preocupado por pagar el alquiler de una casa de 2 habitaciones con el techo con goteras. Había estado comiendo sándwiches de mortadela toda la semana para ahorrar dinero y poder comprar los útiles escolares de mi hijo. «Esto tiene que estar mal», dije con la voz quebrada. Mi padre era Eugene Rafford. Arreglaba autos en Houston Auto Shop. Murió sin un centavo en 2008. El oficial negó lentamente con la cabeza. Eugene Rafford, número de servicio 48666698223. Operación Ghost Trick, de 1976 a 1979. Señor Rafford, su padre era un operativo fantasma. Completó 17 misiones clasificadas que oficialmente nunca ocurrieron. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Dalton Rafford, tengo 46 años, y hasta ese momento creía saber exactamente quién era, el hijo de un mecánico fracasado que ni siquiera pudo dejarme dinero para pagar su propio funeral. Mi madrastra, Francine, se había encargado de que entendiera bien esa historia. La había tallado en mi memoria a base de años de recordatorios sobre lo inútiles que eran los hombres de la familia Rafford. Mi padre, Eugene Rafford, murió cuando yo tenía 19 años. El cáncer lo devoró por dentro durante 8 meses brutales. Pasó sus últimos días disculpándose porque no podía dejarme nada, salvo su vieja caja de herramientas y algunos consejos sobre cómo cambiar bujías. El hombre que me enseñó a reconstruir motores los domingos por la tarde. Que llegaba a casa cada noche con aceite de motor bajo las uñas y fluido de transmisión en el mono de trabajo. Que nunca se perdió uno solo de mis partidos de béisbol, incluso después de turnos de 12 horas. Ese hombre, al parecer, nunca existió. El verdadero Eugene Rafford había infiltrado instalaciones soviéticas. Había fotografiado sistemas de armas que oficialmente no existían. Había extraído desertores desde detrás del telón de acero. Y luego había vuelto a Phoenix, Arizona. Había tomado una llave inglesa y fingido ser un hombre común durante 20 años. Mi madrastra Francine, la mujer que me echó de casa el día después del funeral de mi padre, había vivido una mentira construida sobre otra. Se había quedado con todo lo que podía ver, tocar o vender. Pero jamás supo del fantasma que vivía en su casa. Nunca conoció la cuenta clasificada. Nunca supo que el hombre que dormía a su lado había salvado el mundo 2 veces antes del desayuno, y que luego llegaba a casa para enseñarle a su hijo cómo revisar la presión de las llantas. Yo llevaba 15 años trabajando en el centro de distribución Brennan, cargando camiones bajo el calor de Phoenix, un calor capaz de derretir el asfalto. Cada mañana, a las 4, mi alarma me despertaba con un grito, y me levantaba con la espalda adolorida del turno anterior. El almacén quedaba en la zona industrial, donde el aire olía a diésel y polvo, donde hombres como yo intercambiábamos nuestros cuerpos por cheques que nunca alcanzaban para todo lo que necesitábamos. Mis manos se habían vuelto cuero con el paso de los años, callosas, tan gruesas que ya no sentía el metal caliente. Cargaba desde muebles hasta maquinaria industrial, a veces moviendo más de 16.000 libras de carga en un solo turno. Los chicos más jóvenes me llamaban Viejo Dalton,
aunque tener 46 años no fuera tanto. Pero en años de almacén, donde cada día envejecías el doble, yo ya era prácticamente un anciano. Cada mañana conducía mi maltrecha Ford Ranger 2001 por las comunidades cerradas de Scottsdale, observando el amanecer reflejarse en esos jardines perfectos y garajes para 3 autos. Allí vivía mi madrastra, Francine, en una casa con piscina y palmeras que parecía sacada de una revista. Lo sabía porque una vez pasé por allí solo para ver en qué se había convertido la supuesta fortuna de mi padre. El recuerdo de ella aún me quemaba en el pecho como ácido. El día después del funeral de papá, mientras aún llevaba mi único traje y el polvo del cementerio en los zapatos, ella se plantó en la puerta de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Su rostro era tan frío como una notificación hipotecaria, y su voz tan afilada que podía cortar el aire. «Llévate la basura de tu padre y lárgate», me gritó, arrojándome su vieja caja de herramientas Craftsman. Cayó en el camino de entrada con tanta fuerza que las llaves inglesas se esparcieron por el concreto. Eugene era un patético mecánico que ni siquiera supo arreglar su propia vida. Y tú eres igual que él. Naciste sin nada, y vas a morir sin nada. Yo tenía 19 años, un semestre en la universidad comunitaria, trabajando de noche en un supermercado para ayudar a papá con las facturas médicas. Después de que me echó, dormí en mi camioneta durante 3 meses, hasta poder ahorrar para el depósito de un diminuto apartamento destartalado. Dejé la universidad y acepté cualquier trabajo que apareciera. El del almacén iba a ser temporal. Eso fue hace 15 años. Mi padre, Eugene, se había casado con Francine cuando yo tenía 14. Ella era agente inmobiliaria, con dientes blanqueados, uñas postizas y una calculadora en lugar de corazón. Conducía un Lexus blanco y hablaba de valores de propiedad como otros hablaban de sus hijos. Papá la conoció cuando ella fue a Houston Auto Shop a cambiar el aceite. 6 meses después, se casaron en una ceremonia civil que duró 8 minutos. Papá era un hombre callado que arreglaba autos, llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y me enseñaba a reconstruir motores los fines de semana. Había organizado un espacio de trabajo en el garaje con las herramientas perfectamente ordenadas, cada llave y dado en su lugar exacto. «Respeta tus herramientas y ellas te respetarán a ti», solía decir, limpiando la grasa de una llave de carraca como si fuera de oro. Nunca hablaba de su tiempo en el ejército. Cuando alguien preguntaba, solo decía que había servido 4 años y salido sin nada especial que contar. «Solo cosas de motor pool», murmuraba, y cambiaba el tema a carburadores o aceite de transmisión. La única pista de su servicio era un viejo baúl militar que guardaba cerrado en el ático. Francine lo vendió en una venta de garaje mientras él agonizaba en el hospital. Obtuvo $20 por él. Cuando el cáncer lo venció en 2008, los médicos dijeron que probablemente lo había llevado consigo por años. Comenzó en los pulmones, se extendió a los huesos y terminó en el hígado. Murió un martes por la mañana mientras yo sostenía su mano. Sus últimas palabras fueron una disculpa. «Perdóname, hijo. Lamento no poder dejarte más. La caja de herramientas es tuya. Todo lo que sé está ahí». Según Francine, murió con $342 en su cuenta bancaria. Se aseguró de que recordara esa cifra, la repetía como una maldición. Se quedó con la casa, con su camioneta y hasta con las tuberías de cobre del garaje que él tanto amaba. Yo me quedé con la caja de herramientas y los recuerdos. Durante 27 años, creí su versión. Eugene Rafford era un don nadie que no dejó nada atrás. Un mecánico fracasado que no pudo mantener a su familia. Un hombre cuya única herencia fue una caja de herramientas viejas y un hijo que luchaba para pagar el alquiler. Mi esposa, Nadia, nunca conoció a mi padre, pero había visto su foto sobre nuestra cómoda. Tenía una mirada bondadosa, decía a veces, estudiando su rostro. Nadia trabajaba como encargada del almuerzo en una escuela. Regresaba a casa oliendo a pizza industrial y leche con chocolate. Entre los dos, apenas superábamos los $50,000 al año. Nuestros hijos gemelos, Coulten y Wade,
Tenían 12 años y compartían un dormitorio en una casa alquilada con el techo lleno de goteras que yo no podía permitirme reparar. Dalton, ¿por qué no solicitas ese préstamo para veteranos? Me sugirió una mañana, mientras untaba mantequilla de maní en los sándwiches del almuerzo de los chicos. Tu padre sirvió en el ejército, ¿no es así? Sí, estuvo 4 años antes de que yo naciera, le respondí, vertiendo café en mi viejo termo, el mismo que llevaba usando hacía 5 años. De 1975 a 1979, creo. Entonces calificas para beneficios como su hijo. ¿Podríamos comprar una casa? Esa simple pregunta, formulada entre sándwiches de mantequilla de maní en una cocina con linóleo pelado, cambió mi vida por completo. La oficina del departamento de veteranos en Phoenix olía a papel viejo y cera para pisos. Ese tipo de aroma institucional que te hace sentir pequeño incluso antes de llegar al mostrador. Había pedido medio día libre en el trabajo, perdiendo 4 horas de salario que no podía darme el lujo de perder, solo para sentarme en una sala de espera con sillas de plástico y carteles motivacionales sobre servicios a veteranos. La parte baja de mi espalda me mataba por el turno anterior, y me movía constantemente intentando encontrar una posición que no doliera. El oficial Jerome Víquez llamó mi nombre después de 1 hora de espera. Era un veterano también, de rostro severo, probablemente de unos 60 años, con esa postura recta que nunca se abandona tras haber estado en el ejército. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados y fotos que parecían de la Guerra del Golfo. Tenía ese aire cansado de quien ha escuchado 1000 historias tristes y esperaba que la mía fuera la número 1001. Necesito los registros de servicio de mi padre para una solicitud de préstamo, le expliqué, deslizando por su escritorio el certificado de defunción de Eugene. El papel estaba gastado de tanto doblarlo y desdoblarlo, uno de los pocos documentos oficiales que había logrado salvar de la limpieza que hizo Francine. Eugene Rafford, tecleó Víquez con 2 dedos. ¿Fecha de nacimiento? 15 de marzo de 1954, respondí. Número del Seguro Social. Recité los números que había memorizado después de revisar los pocos papeles que quedaban de papá, los que encontré dentro de aquella caja de herramientas, entre llaves y destornilladores. Los dedos de Víquez se detuvieron de repente. Su expresión pasó de rutina aburrida a alerta intensa, como la de un sabueso que capta un rastro. Se inclinó hacia el monitor, entrecerrando los ojos, y luego comenzó a escribir otra vez, más rápido esta vez, con su torpe técnica de 2 dedos, pero con urgencia. Su respiración cambió. Incluso se echó hacia atrás en su silla. Señor Rafford, espere aquí. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, ya se había ido, casi trotando por el pasillo. Me quedé mirando su silla vacía, las fotos familiares sobre el escritorio, la bandera estadounidense en la esquina. Pasaron 20 minutos. 30 veteranos entraron y salieron de las oficinas cercanas, haciendo trámites rutinarios mientras yo permanecía allí, con las manos sudorosas, preguntándome si había cometido un delito por pedir los registros de mi padre muerto. Finalmente, Víquez regresó acompañado de 2 guardias de seguridad y una mujer con uniforme de la Marina, con suficientes medallas como para llenar una tienda de manualidades. Los guardias se colocaron junto a la puerta, como si temieran que intentara huir. El uniforme de la mujer estaba tan impecable que parecía poder cortar papel, su expresión tan dura como el granito. Señor Rafford, soy la comandante Patricia Olmsted, dijo, extendiendo una mano que parecía capaz de romper nueces. Necesitamos hablar sobre su padre. ¿Hay algún problema? Solo necesito sus registros para el préstamo. Los registros militares de su padre están clasificados a un nivel que rara vez he visto en 30 años de servicio, respondió, sentándose frente a mí. Señor Rafford, Eugene Rafford no era un mecánico en el motor pool como indica su formulario DD-214. Sentí que el estómago se me caía. ¿De qué está hablando? Su padre formó parte de la Operación Ghostrict, desde 1976 hasta 1979. Reconocimiento profundo en territorio soviético. Los detalles aún son confidenciales,
pero puedo decirle que Eugene Radford completó 17 misiones de alto riesgo que oficialmente nunca ocurrieron. La habitación pareció inclinarse. Me aferré a los reposabrazos de la silla. Mi padre arreglaba autos, dije con voz temblorosa. Llevaba un mono de trabajo, veía béisbol en una televisión de 13 pulgadas y bebía Budweiser en lata. Su padre era un fantasma, señor Radford, dijo la comandante con serenidad. Y los fantasmas no pueden contarle a sus familias lo que realmente hicieron. Olmsted sacó una tableta, introdujo lo que parecía una contraseña de 20 dígitos y la giró hacia mí. En la pantalla apareció un joven vestido con uniforme de combate sin insignias, el rostro pintado de negro, los ojos tan filosos como el vidrio roto. Era mi padre, pero no el hombre que yo conocía. Ese Eugene Radford parecía peligroso, capaz de cosas que jamás habrían encajado en un garaje suburbano. Esto no puede ser real, balbuceé, con la voz quebrada como la de un adolescente. Me enseñó a cambiar el aceite. Me ayudaba con las tareas de álgebra. Hacía panqueques los domingos. Y lo hizo todo eso, respondió Olmsted, suavizando el tono, después de haber hecho otras cosas. Cosas que evitaron guerras, que salvaron vidas. Cosas de las que nunca pudo hablar, ni siquiera contigo. Viques carraspeó. Hay más, señor Radford. Durante una de sus misiones, particularmente en Alemania del Este, en 1978, estuvo expuesto a agentes químicos. El cáncer que lo mató no fue casualidad. Fue 100% consecuencia del servicio. Pero nunca solicitó discapacidad, nunca recibió beneficios. No podía hacerlo. Las misiones no existían. Presentar una solicitud habría significado explicar cómo se expuso, y eso estaba clasificado más allá de su autorización. Pensé en mi padre durante aquellos últimos meses, disculpándose por no poder dejarme nada, preocupado por mi matrícula universitaria mientras los tumores devoraban sus órganos. Él lo sabía. Sabía por qué estaba muriendo, y no podía decir una palabra. Debe haber algún error, dije, aunque las pruebas en esa tableta me gritaban lo contrario. Francine lo habría sabido, era su esposa. La comandante Olmsted y Vickers intercambiaron una mirada que me heló la sangre. Señor Radford, dijo ella con cautela, ¿qué fue exactamente lo que su madrastra le contó sobre la muerte de su padre? La comandante me condujo a una sala de seguridad 3 pisos más abajo. Las paredes estaban cubiertas con una malla de cobre y la puerta sellaba con un cierre magnético que sonó como la bóveda de un banco. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa metálica entre nosotros. Los bordes estaban amarillentos por el tiempo y llenos de sellos de clasificación que parecían lo bastante importantes como para provocar una guerra. La luz del techo era tan intensa que hacía que todo pareciera una escena de interrogatorio de película, solo que esta vez mi vida era la que se estaba desmoronando. Su padre fue expuesto a agentes químicos durante una misión en Alemania del Este, en noviembre de 1978, empezó, abriendo la carpeta para mostrar páginas tan censuradas que parecían cebras en blanco y negro. El ejército sabía que aquello eventualmente lo mataría. El cáncer no fue una coincidencia, señor Radford. Fue un asesinato lento, cortesía de armas químicas soviéticas. Pero él nunca dijo nada. Nunca presentó una solicitud. No podía hacerlo. Las misiones no existían. Hizo una pausa, respiró hondo y añadió, pero en 1992, el Congreso aprobó en silencio la Ley de Compensación para el Personal de Operaciones Negras. Su padre tenía derecho a recibir todos los beneficios, con efecto retroactivo desde su baja del ejército. Pero nunca los reclamó. La comandante Olmsted pasó una página, y lo que vi me heló el corazón. Era una fotografía de mi padre, más joven de lo que jamás lo recordé, de pie junto a otros 4 hombres frente a lo que parecía ser una instalación militar soviética. Sus rostros estaban tachados, excepto el de papá, que había sido rodeado con bolígrafo rojo. En el margen alguien había escrito, activo confirmado con vida. Esta foto fue tomada a 3 kilómetros dentro del territorio de Alemania del Este, explicó Olmsted. Su padre y su equipo infiltraron una planta de armas químicas.
Fotografiaron documentos que demostraban que los soviéticos estaban violando 3 tratados internacionales. La información que él obtuvo evitó un posible primer ataque que habría matado a millones. Mis manos temblaban mientras ella me mostraba más documentos, cada uno reescribiendo la historia que creía conocer. Citaciones por valor extraordinario, menciones de inteligencia crítica, referencias a operaciones con nombres en clave que sonaban como delirios febriles. Blackbeard, Irongate, Gostrict. Salvó al mundo, dije, sintiendo que las palabras me resultaban imposibles de pronunciar. 2 veces, en realidad, me corrigió Olstead. Una en 1978 y otra en 1979, cuando extrajo a un científico soviético que desertaba con fórmulas de armas biológicas. La información de ese científico condujo al desarrollo de vacunas que aún siguen clasificadas. Sacó un estado financiero impreso con el membrete del Departamento de Defensa. El paquete de compensación ha estado acumulando intereses en una cuenta fiduciaria desde 1979. Su padre nunca supo de su existencia, porque el programa estaba clasificado incluso para los propios operativos. ¿Por qué nadie le dijo cuando estaba muriendo? Pregunté, la voz quebrada. Pasó sus últimos meses preocupado por dejarme sin nada. No pudimos encontrarlo, admitió Olstead. Eugene Rafford desapareció de nuestros registros en 1980. Cambió su número de seguro social, modificó legalmente su apellido de Rafford a Rayford y se mudó de estado 3 veces. Se convirtió en un fantasma también en su vida civil. Solo lo localizamos cuando usted solicitó estos registros hoy. ¿De quién se estaba escondiendo? De todos. Los agentes soviéticos encubiertos siguieron activos en Estados Unidos hasta finales de los años 90. Su padre tenía aprecio por su cabeza, y ese aviso nunca se levantó oficialmente. Cada día que reparaba autos en ese taller, lo hacía mirando por encima del hombro. De repente, todo cobró sentido. Su costumbre de sentarse siempre frente a la puerta en los restaurantes, la forma en que comprobaba las cerraduras 3 veces antes de dormir, como me enseñó a memorizar las matrículas de los autos estacionados en nuestra calle, diciendo que era un juego divertido cuando yo tenía 8 años. ¿Y qué pasa con Francine? Pregunté. Mi madrastra se quedó con todo cuando él murió. La casa, su camioneta, incluso sus herramientas. Dijo que murió sin un centavo. El rostro de la comandante se ensombreció. Hemos estado investigando esa situación desde que el oficial Víquez señaló el expediente de su padre esta mañana. Señor Rafford, hay algo más que debe saber. Sacó otro documento, esta vez del registro del condado. Su madrastra presentó documentos afirmando ser la única beneficiaria de Eugene, pero el certificado de matrimonio que aportó era falso. Los registros reales muestran que se divorciaron en 2007, un año antes de su muerte. Su padre nunca se lo dijo. Probablemente no quería que usted tomara partido mientras estaba enfermo. El cuarto comenzó a dar vueltas. Ha estado viviendo una mentira, susurré. Viviendo de una herencia robada y de beneficios fraudulentos de la seguridad social. El FBI ya ha sido notificado, dijo Olstead con voz grave. Me quedé allí, en esa habitación forrada de cobre, intentando reconciliar al hombre que me enseñó a cambiar bujías con el operativo que había infiltrado instalaciones soviéticas. El mecánico silencioso que murió disculpándose por sus fracasos era, en realidad, un héroe que había salvado millones de vidas. Quiero saber todo lo que legalmente pueda decirme sobre el verdadero servicio de mi padre, dije, con la voz firme por primera vez desde que entré a ese edificio. ¿Estás seguro?, preguntó Olstead. Una vez que lo sepa, no podrá olvidarlo. Estará sujeto a ciertas restricciones de seguridad. Mi padre murió creyendo que era un don nadie. Murió pensando que me había fallado. Necesito saber quién fue realmente. Olstead asintió y sacó un formulario. Firme aquí, señor Rafford. Vamos a contarle quién fue el verdadero Eugene Rafford. Firmé mi nombre con una mano que ya no temblaba. Fuera lo que viniera después, cualquiera que fuera la verdad contenida en esos archivos clasificados,
estaba listo para conocer a mi padre por primera vez. El oficial Víquez regresó a la sala de seguridad con un sobresellado y un representante del Tesoro Federal llamado Ronald Kemp, que parecía sacado de una tabla actuarial, todo nervios y sudor bajo su traje gris, a pesar del aire acondicionado. Kemp colocó un maletín que parecía valer más que mi renta y, con las manos temblorosas, comenzó a girar las combinaciones. «Señor Rafford», dijo Kemp, ajustándose las gafas 2 veces antes de continuar. La ley de compensación para el personal de operaciones negras contempla el pago retroactivo completo por riesgo, bonificaciones por operaciones especiales y compensación médica por enfermedades o lesiones derivadas del servicio. Sacó un estado financiero, sosteniéndolo como si fuera a explotar. La compensación base de su padre por su servicio clasificado se fijó en $186.000 en 1979. Esa cantidad se invirtió en bonos del Tesoro y fondos indexados, según las disposiciones del acta. ¿Y ahora?, pregunté, con la boca más seca que la arena de Fénix. Kemp bajó la voz hasta casi un susurro, aunque estábamos en una sala insonorizada. El valor actual de la cuenta, según el cierre del mercado de hoy, es de $4.700.322. La habitación pareció inclinarse. Me aferré a la mesa metálica con tanta fuerza que debí dejar las marcas de mis dedos. Eso es imposible. 45 años de interés compuesto, señor Rafford. El gobierno ha estado invirtiéndolo desde 1979. Su padre ganó cada centavo en lugares que no existen, haciendo cosas que nunca ocurrieron. La comandante Olmsted abrió otro estuche, este de cuero desgastado. En su interior, sobre un forro de terciopelo, descansaba una medalla que nunca había visto antes. La Cruz de Inteligencia Distinguida, dijo con voz suave. Otorgada póstumamente, desclasificada solo lo suficiente para ser entregada al siguiente familiar. Se han concedido menos de 50 en toda la historia. Su padre recibió la suya en 1978. Me entregó una sola hoja, menos censurada que las demás. La leí 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. El operativo Rafford, a pesar de una severa exposición química, rechazó la extracción hasta completar la misión. Fotografió con éxito los planes soviéticos para el despliegue de armas biológicas. Al ser capturado y torturado durante 14 horas, proporcionó información falsa que condujo al desmantelamiento de 3 bases operativas soviéticas. Escapó del cautiverio, completó objetivos secundarios y extrajo a 2 agentes de la CIA antes de aceptar la evacuación médica. Las acciones del operativo evitaron aproximadamente 400.000 bajas. ¿14 horas de tortura?, susurré, con la voz quebrada. Y nunca se lo contó a nadie. No podía, respondió Olmsted. Pero hay algo más que necesita saber sobre Francine. Sacó un expediente del FBI con la foto de Francine sujeta al frente. Su sonrisa de agente inmobiliaria se veía siniestra en blanco y negro. Su madrastra ha estado cobrando los beneficios de sobreviviente militar de su padre durante 16 años, usando documentos falsificados. También ha estado recibiendo su seguridad social bajo falsas pretensiones. La casa en la que vive fue comprada con un seguro de vida que, legalmente, le pertenecía a usted como hijo biológico y único heredero legítimo de Eugene. ¿Está diciendo que lo robó todo? Todo lo que pudo encontrar. Pero nunca supo de esta cuenta clasificada, porque ni siquiera su padre lo sabía. La cruel ironía es que Eugene murió pensando que no le dejaba nada, mientras Francine se enriquecía con una herencia que, comparada con lo que realmente existía, era apenas calderilla. Víquez habló por primera vez en 20 minutos. El FBI la arrestará mañana por la mañana. Fraude, robo de identidad y apropiación de beneficios del gobierno. Le esperan varios años en una prisión federal. Kemp carraspeó antes de intervenir. Señor Rafford, debemos hablar sobre la entrega de fondos. Puede recibir el monto completo en un solo pago, menos impuestos, o en pagos estructurados durante 20 años. Pago único, respondí sin dudar. Mi padre esperó 45 años. Yo no voy a esperar un día más.
Las siguientes 3 horas se desdibujaron entre formularios, firmas y más firmas. Documentos con sellos tan importantes que parecían capaces de comprar países. Solicitudes de autorización de seguridad con preguntas sobre personas que jamás había oído nombrar. Formularios del Tesoro con cifras que parecían irreales. Verificaciones de antecedentes que llegaban hasta mi maestra de jardín de infancia. La comandante Olstead me entregó un último documento. Esta es una desclasificación parcial del historial de servicio de su padre. No puede revelar los detalles, pero sí puede decir que sirvió con distinción en operaciones clasificadas. Puede decir que fue un héroe. ¿Puedo contárselo a mis hijos? Cuando cumplan 18. Hasta entonces, dígale solo que su abuelo sirvió a su país. Cuando me preparaba para marcharme, Olstead me detuvo. Hay una cosa más. Encontramos esto entre los efectos personales clasificados de su padre. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la inconfundible letra de papá. Lo dejó en 1979, antes de que usted naciera, por si algo le ocurría durante una misión. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una sola hoja. Dalton, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente te encontró. Cada mentira que tuve que decir, cada secreto que tuve que guardar fue para mantenerte a salvo de mi mundo. Quise que tuvieras una vida normal, una donde los monstruos no existan y los padres regresen a casa cada noche. Espero haber podido enseñarte sobre motores, béisbol y cómo ser un buen hombre. Espero haber podido verte crecer. Pero si no fue así, recuerda esto, tú eras la misión que más importaba. Con amor, papá. La carta estaba fechada 3 meses antes de que yo naciera, cuando Eugene Radford se preparaba para infiltrarse en una instalación nuclear soviética sin saber si regresaría para conocer a su hijo. 6 meses después, me encontraba en el garaje de mi nueva casa, enseñando a Coulter y Wade a reconstruir un motor, el mismo Mustang de 1967 que mi padre y yo habíamos reparado cuando yo tenía su edad. Lo había comprado al viejo señor Houston, del taller mecánico, quien casi lloró cuando le conté la verdad sobre Eugene. Tu padre siempre decía que había servido, recordó el anciano, limpiándose los ojos con un trapo de taller. Pero se quedaba con una mirada perdida, como si viera fantasmas. Ahora entiendo, porque él era uno. La casa no era una mansión, solo una vivienda sólida de 4 habitaciones en un buen distrito escolar, con un garaje para 2 autos y un techo sin goteras. Nadia lloró cuando firmamos los papeles, y volvió a llorar cuando pudo hacer la compra del supermercado sin revisar el saldo de la cuenta bancaria. Los chicos, por fin, tenían habitaciones propias, con paredes cubiertas de pósteres y el caos alegre de niños que se sienten seguros. Francine cumplía una condena de 3 a 5 años en prisión federal por fraude, robo de identidad y apropiación de beneficios del gobierno. El fiscal me explicó que había estado cobrando durante años los beneficios militares de mi padre con documentos falsos. Dinero que debió ser mío, como único heredero legítimo de Eugene. La casa de Scottsdale, aquella de la que me echó 17 años atrás, había sido comprada con el seguro de vida que me correspondía. El FBI la confiscó, junto con su Lexus y sus cuentas bancarias. No sentí satisfacción al verla sentenciada, solo una especie de justicia vacía que llegó demasiado tarde para importar. Pero el dinero no era lo más importante. En la caja de cuero donde guardaba la cruz de inteligencia distinguida de papá encontré una pequeña llave que no había notado antes. Abría un depósito en Tucson que Eugene había alquilado en 1980 y pagado por adelantado hasta el año 2030. Dentro estaban sus verdaderos recuerdos, fotografías de lugares sin nombre, con decoraciones escritas en idiomas que no entendía, una pistola Makarov con inscripciones en cirílico y 17 diarios codificados que la CIA aún estaba desclasificando página por página. ¿El abuelo Eugene fue un héroe?, preguntó Wade, sosteniendo la medalla bajo la luz del garaje y observando cómo el sol de la tarde se reflejaba en el metal. El tipo de héroe que nunca necesitó que nadie lo supiera, le respondí, ajustando un perno como él me enseñó. Volvió a casa, vivió en silencio y amó a su familia. Esa fue la mayor misión que completó.
Coulten levantó la vista del manual de motores que estaba leyendo. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? Porque la verdadera fortaleza no se trata de obtener reconocimiento, hijo, le dije. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo sabrá. Tu abuelo salvó cientos de miles de vidas, y luego vino a casa y me enseñó a cambiar el aceite sin mencionarlo jamás. Eso requiere otro tipo de valentía. Esa noche, Nadia me encontró sentado con la vieja caja de herramientas de Eugene, la misma que Francine me había arrojado tantos años atrás. Descubrí un compartimento oculto bajo la bandeja de dados. Dentro había una sola fotografía, papá, con uniforme de combate sin insignias, en un lugar que parecía un infierno helado. La mitad de su rostro estaba pintada de negro, preparado para una operación nocturna. En el reverso, con su letra cuidadosa, se leía: para Dalton, algún día entenderás. Cada secreto que guardé fue para mantenerte a salvo. Cada mentira fue amor. Ya no necesitaba el préstamo para veteranos, pero aún así lo tomé en el monto mínimo. Porque el hijo de Eugene Rafford iba a aprovechar cada beneficio que aquel hombre había ganado con su silencio y su sacrificio. También creé un fondo de becas en la universidad comunitaria de la que tuve que abandonar, llamado Fondo Conmemorativo Eugene Rafford, destinado a estudiantes veteranos. La administradora me preguntó en qué rama había servido Eugene. En todas, respondí. Era casi la verdad. Conservo la medalla de papá en mi garaje, justo encima del banco de trabajo donde reconstruimos nuestro primer motor cuando yo tenía 10 años. Cada mañana, antes de ir al trabajo, todavía cargo camiones en el centro de distribución Brennan, por elección ahora, no por necesidad. Saludo esa medalla. No por el sargento Eugene Rafford, agente encubierto que evitó la Tercera Guerra Mundial, sino por papá, el hombre que volvió del infierno, tomó una llave inglesa y crió a un hijo que creyó que su padre era solo un mecánico. La verdadera herencia no fueron los $4.700.000, aunque cambiaron nuestras vidas. Ni siquiera fue descubrir que mi padre era un héroe, aunque eso sanó heridas que no sabía que tenía. La verdadera herencia fue entender que los hombres más silenciosos a veces cargan las verdades más pesadas, y que el amor, en ocasiones, significa llevar tus historias a la tumba para proteger a quienes vivirán después de ti. Eugene Rafford murió creyendo que no me dejaba nada. En realidad, me lo dejó todo. Un legado de sacrificio silencioso, heroísmo sin palabras y la certeza de que un mecánico común de Phoenix fue, en verdad, un hombre extraordinario que salvó al mundo, y luego volvió a casa para enseñarle a su hijo que la verdadera fuerza está en lo que nunca necesitas decir. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Cuéntame en los comentarios sobre los héroes silenciosos en tu vida y suscríbete para más historias reales que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea.